Hola a todos, soy Alison Parrales, estudiante del cuarto semestre de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, y continuando con el tema del vernier, les voy a hablar del calibrador en milímetros de 1/10, 1/20 y 1/50. Bueno, comencemos con la explicación de este tema. Comencemos con ¿para qué sirve un calibrador vernier? Con este instrumento puedes medir elementos y piezas mecánicas u otros objetos con mayor precisión que la que se consigue con una regla o con un flexómetro. La apreciación de un calibre pie de rey, que es como también se lo conoce el calibrador, es decir, su medida más pequeña, va desde el 0.1 milímetro hasta el 0.02 milímetros aproximadamente. Con la regla y con el flexómetro, lo mínimo que se puede apreciar es 1 milímetro o hasta medio milímetro. ¿Qué tipo de objetos podemos medir? Se puede medir cualquier cosa que pueda alojarse entre sus mordazas. Es importante que el objeto sea rígido y no compresible, es decir, que no sea blando, puesto que la medida se vería alterada. Tomar la medida del diámetro exterior de un tornillo roscado, como se ve en la figura, es uno de los usos más comunes del pie de rey. También se puede medir el interior de una tuerca o cavidad roscada, vástagos y espárragos, la profundidad de una cavidad, por ejemplo el fondo de un cilindro de un motor de explosión, etc. ¿Cómo se utiliza el vernier? Para medir un objeto, este debe ponerse entre las mordazas y posteriormente cerrarlas hasta apretar ligeramente la pieza. El siguiente paso que se debe hacer es verificar si el cero de la escala del nonio coincide con algún número. Si no coincide exactamente, se toman esos datos y se busca qué número coincide exactamente con alguna de las líneas de la recta. Una vez que se encontró, se suman los datos y se obtiene la medida del objeto. Lectura del vernier. Para empezar con la explicación del vernier en milímetros de 1/10, primero tenemos que analizar un poco sus partes. La regla principal está dividida en centímetros. Dichos centímetros a su vez están divididos en 10 milímetros. Es decir, que cada uno de esos espacios equivale a 1 milímetro. La regla móvil, o también conocida como nonio, es 1 milímetro dividido en 10 partes. ¿Qué quiere decir esto? Que la apreciación mínima que tiene este vernier es de 0,1 milímetros. Para entender mejor esta parte voy a explicar unos ejemplos. Esta es la regla móvil, el nonio. Para medir tenemos que prestarle atención a la línea del 0, porque esta es la que nos va a dar la medida. En caso de que nos dé una medida como esta, es una medida exacta, tenemos 10 milímetros. ¿Correcto? Vamos a buscar alguna otra medida, por ejemplo, aquí tenemos 5 milímetros. No hay ningún problema porque es una medida exacta. Aquí tenemos 12, porque tenemos 10 milímetros, 11 y 12 milímetros. Correcto. Pero, ¿qué pasa si no es una medida exacta? Si no queda en la rayita, sino en medio de las rayitas. Entonces ahí es donde entra el nonio. Buscamos donde la flechita, la rayita coincide en el nonio y aquí vemos que es en el 4. Entonces tenemos que es 10, 11,4. ¿Lo ven? Es bastante sencillo. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos 5, 6, buscamos la rayita en el nonio que coincida con la regla principal, que es el 6. Entonces es 6,6. Es muy sencillo. Ahora vamos con otro ejemplo. Tenemos 1, 2, 3,6. Correcto. Aquí también tenemos otro.
tenemos 13,9. Y eso es todo. Vernier en 1 sobre 20. Nuevamente vamos a analizar un poco las partes de este calibrador. Como podemos darnos cuenta en esta imagen, es bastante parecido al anterior. La única diferencia es en el nonio, la regla móvil, ya que este, a diferencia del anterior, está dividido en 20 partes. ¿Qué quiere decir esto? Que la apreciación mínima que va a tener este calibrador es de 0,05 milímetros o 5 centésimas de milímetro. Listo, vamos con unos ejemplos para que esto quede muchísimo más claro. Nuevamente, si nuestro nonio nos da en una medida exacta, en este caso es el 5, no hay ningún problema. Nuevamente, el que nos da la medida es la línea del 0. Aquí tenemos 20 milímetros. Tenemos aquí 31 milímetros, 30, un palito más, 31, 16 milímetros, como ya dije, estas son medidas exactas, por lo cual no hay ningún problema con esto. Pero ¿qué pasa cuando queda en medio de dos rayitas? Entonces nuevamente hacemos uso del nonio y vamos buscando una rayita del nonio que coincida con una rayita de la regla principal. En este caso, como podemos ver, es la del 4. Entonces quedaría 16 de la regla principal más 40 centésimas. Aquí tenemos 25, 26, 27, no llega al 28 y no pega en el 5, pega en el 50 y 5, la mitad entre 5 y 6, 27,55. Aquí tenemos 45, 46, entre el 2 y el 3, 25, 46,25. Vamos a otra medida, 51, 2, 3, y pega en la línea del 5, 53,50. 39, vamos acá entre el 7 y el 8, 29,75. Como pudimos observar, ambos verniers se miden de la misma manera. La única diferencia es que el nonio del primero está dividido en 10 partes y el nonio del segundo está dividido en 20 partes. A continuación veremos el vernier de 1 sobre 50, que nuevamente la única diferencia es que su regla móvil, su nonio, está dividido en 50 partes. O sea que su apreciación mínima es de 0,02 milímetros o 2 centésimas de milímetro. Listo, ahora vamos con unos ejemplos. Tenemos aquí el nonio dividido en 50 partes. Cada espacio pequeñito del nonio está dividido en 0,02 milímetros. Entonces veamos una medida aquí. 10, 11, 12 milímetros. Verifiquemos en el nonio. 3, 1, 2 y 3. 36. ¿Por qué? Porque va avanzando de 2 en 2. Entonces sería 32, 34 y 36. 12,36. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, por aquí. Tenemos 31, 2, 3. 32, 4. 33,34. Podemos observar ahí, correcto. Como pueden ver, es bastante sencillo, es bastante parecido a los otros dos anteriores. La única diferencia es el nonio, que es mucho más exacto que los anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos que pega en el 14. Entonces tenemos 6,14. Aquí 25, 26. Vamos a verificar en el nonio nuevamente.
26,62, 64 y 66. Muy bien, 26,66. ¿Lo ven? Es muy sencillo. Son prácticamente iguales las mediciones en todos los vernier. Veamos aquí. 6,34. ¿Lo ven? Y esto es todo. Espero que les haya quedado claro cómo leer un vernier en milímetros de diferentes apreciaciones y muchas gracias por su atención.